Bermúdez. Ha llamado el señor Taravilla, que no va a poder asistir a la reunión de hoy. ¿Pero cómo va a venir, Merceditas? ¿Cómo va a venir? Si la avisó usted ayer por la noche. Me cago en todo lo que se mueve. Retírese. He hecho de todo. He trabajado de camarera en un salón de masajes, sexo por teléfono. De vez en cuando me hacía algún cliente pues para ganar algo de pasta. Hasta que un día me llamó mi amiga Susi para ver si quería salir en una película que se llamaba La vulva alegre, La vulva feliz o yo qué sé, algo de contento. Y le dije que sí. Recuerdo que al principio estaba muy nerviosa porque, claro, yo nunca lo había hecho delante de tanta gente y con una cámara, ¿sabes? Pero ahí me tienes, el primer día en el plató, con un tío por delante y otro tío enorme, vestido de policía por detrás. Y recuerdo que pensé para mí misma, me gusta ser actriz, quiero estudiar. Sí. Aurora, hay alguien que quiere hablar contigo. Es sobre el caso del asesinato de Espinosa. ¿No es con Rosa con quien debería hablar? Ha insistido mucho en que quería hablar contigo personalmente. Es la periodista que ha sustituido a Espinosa en el periódico. ¿Qué pase? Nunca he querido a nadie como le he querido a él. Todos los días espero a que vuelva a casa y sé que no va a volver, pero aún así le espero. Le busco. Es mentira eso que dicen de que todo se va. No, todo queda. Y pase lo que pase, quiero que sepas que esta es la única verdad. Pero no te preocupes, ¿sí? Que yo no me voy a morir. Papá no está, pero estoy yo. Y tú eres lo más importante en mi vida, por eso no voy a dejar que te pase nada. En nombre de Dios, vete y no nos conturbes más. Porque has hecho tu infierno de esta dichosa tierra, llenándola de imprecaciones y gritos de maldición. Maldito seas, exclamé, por haberme condenado tan joven a una vieja viudez. Y que cuando te cases, el dolor se asiente en tu lecho. Y que tu mujer, si hay alguna tan loca, sea más desgraciada por tu vida que tú me has hecho desgraciada por la muerte de mi querido esposo. ¡Ven! Tú no conoces leyes divinas ni humanas. Mi vida. Quisiera serlo para vengarme. Es injusta contienda, señora, que de vengarse de quien te adora. Es contienda justa y razonable querer vengarse de quien mató a mi esposo. ¡El que mató a tu esposo lo hizo para procurarte otro mejor, señora! Otro mejor no respira sobre la tierra. Caballeros, mirad. Las heridas de Enrique muerto abren sus bocas congeladas y sangran otra vez. Avergüénzate, montón de deformidades, porque es tu presencia la que hace exhalar la sangre de esas venas vacías y heladas donde ni sangre queda ya. Tu acción inhumana y contra natura provoca este diluvio contranatural.
Oh Dios, que has formado esta sangre, venga su muerte. Oh tierra, que has bebido esta sangre, venga su muerte. Cielos, destruid con centellas al criminal, o bien tierra, abre tu boca profunda y trágale vivo, guiándolo hasta el infierno. ¿Vais muy lejos? No más que a la torre. Y a lo que presumo, con las mismas intenciones que vosotras. Gracias, hermana. Si gozas al contemplar tus viles acciones, ve aquí el modelo de tus carnicerías. Mi corazón de mujer se dejaba cautivar estúpidamente por sus melifluas palabras. Y desde ese instante privó a mis ojos del reposo, pues jamás una hora en su lecho he gozado del dorado rocío del sueño sin que me hayan despertado continuamente sus horribles pesadillas. Sé que me odia y quiere desembarazarse pronto de mí. Dadme vuestro adiós. Es más de lo que merecéis. Pero puesto que me enseñáis de tal modo a adular, imaginaos que os lo he dado ya.